Se repite la historia. Ese es nuestro tema de hoy. Antes de iniciar el tema, quiero recordar a todos que hemos publicado en nuestra cuenta de Facebook la invitación para la campaña Futuro con Esperanza que vamos a tener con la ayuda de Dios. En este mes de octubre vamos a estar en Lawrence, Massachusetts. Así que están invitados. Revise nuestro sitio web, revise nuestra página de Facebook, Coronado Oliver, y tendrá toda la información para asistir a esta campaña Futuro con Esperanza. Este servidor estará una semana dando conferencias allí en Lawrence, Massachusetts. Así que no se pierdan esa bendición. Los que viven por esa zona, compartan, informen y vamos a garantizar la transmisión en vivo para que no se lo vaya a perder. Así que bienvenidos. Se repite la historia, un tema sumamente interesante. Se repite la historia. Ya ustedes conocen cómo nosotros trabajamos acá a través de nuestro programa. Yo le doy un clic y me paso donde están ustedes. Les pregunto cómo vamos hasta acá. Compartimos, revisamos el tema y con otro clic me paso directamente a lo que es la presentación de hoy. Hoy vamos a tener un tema que va a ayudarnos a profundizar el tema que tuvimos el sábado, donde hablamos de Daniel capítulo número 11 y estudiamos del verso 1 al 40 y notamos la línea histórica perfecta que tiene Daniel capítulo número 11, cómo nos llevó desde los tiempos del rey de Medo-Persia, Darío, hasta los días que estamos viviendo, hasta el verso número 40, y quedamos en profundizar esa información. El tema de hoy tiene como fin profundizar sobre el rey del norte y sobre el rey del sur, ¿ok? Porque al contrastar estos dos reyes, al colocarlos uno al lado del otro, usted puede notar hoy quién es quién. Y usted dirá, ¿y por qué, hermano Oliver, es tan importante esto? Porque el rey del sur fue el encargado de descoronar al rey del norte, que representó en 1798 el poder global que dirigía la Iglesia Católica Apostólica Romana en la figura del sistema papal que gobernaba la iglesia y el Estado. Entonces nosotros al presentar Daniel capítulo 11 notamos que llegamos hasta ese punto y apareció el rey del sur que hirió al rey del norte representado por este sistema papal. Entonces nos interesa saber qué características tiene cada uno para poder hoy mirar cómo se están cumpliendo las profecías. No voy a iniciar sin tener una palabra de oración. Ustedes saben que la oración es de gran importancia a la hora de abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Dirígenos, danos sabiduría, inteligencia para poderla entender. Hoy abrimos otro tema de las profecías. Un tema que nos dará un mayor luz sobre lo que estudiamos el sábado pasado. Por esa razón, dirige a nuestra audiencia. Danos sabiduría, danos tu espíritu y mantén todos los sistemas interconectados para que tu palabra pueda llegar al mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, se repite la historia. Interesante nuestro tema de hoy. De antemano, voy a citar Eclesiastés 1:9, un texto muy conocido para algunos, que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Saben que Salomón cuando escribió Eclesiastés 1:9 lo hizo bajo el contexto de la naturaleza? Los ciclos de la naturaleza son increíblemente maravillosos. Y Salomón, que fue un tremendo investigador, botánico, manejó todas estas materias. Al escribir sobre muchas cosas dijo que hay una tendencia en la repetición de los ciclos. ¿Y saben qué? En las profecías también se manifiesta en gran parte esta tendencia. Claro, puede haber diferencias, pero se manifiesta en gran parte esta tendencia. De hecho, voy a compartir esta cita de la señora Elena G. de White. Mire cómo ella lo dice en el contexto de Daniel 11,
que fue el último tema que estudiamos el sábado pasado. Y yo dije varias cosas importantes en el contexto de Daniel capítulo 11, sobre todo los últimos versículos de ese capítulo, que tiene 45 versículos nada más. No lo olvide que Daniel 11 solo tiene 45 versículos. Y Elena G. de White siempre que habla de los últimos versículos los presenta dentro de un contexto muy singular. No hay tiempo que perder. Nos esperan tiempos angustiosos. Ese es el contexto singular que le estoy indicando. Esto está amparado, esta cita está amparada en los últimos versículos de Daniel capítulo 11. ¿Ok? Elena G. de White dijo muy poco sobre Daniel 11, escribiendo directamente. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. El capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo y nosotros estudiamos el sábado, hicimos una línea histórica de tiempo como estudiantes historicistas que somos de las profecías y nos dimos cuenta que desde Medo-Persia, del verso 1 al verso 40, Daniel se paseó toda nuestra historia hasta llegar a nuestros días. Luego ella dice, el capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Y noten el contexto, tiempos angustiosos, mundo agitado por guerra, escenas de angustia. Dice, mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía ha de repetirse. Noten lo interesante, mucha de esta historia o de la historia que ha ocurrido en cumplimiento durante el proceso de cumplimiento de esta profecía ha de repetirse. Entonces hoy nos interesa a nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, entender de qué manera esta historia podría repetirse. Y vamos a ampliar directamente la información importante, vamos a ampliar directamente la información que compartimos el sábado pasado. ¿Ok? Eso es importante porque necesitamos ampliar esta información que nos ayudará a entender qué está pasando hoy en el mundo. ¿Ok? Por esa razón, compartió el tema de hoy, se suscribió a nuestro canal de YouTube. Hágalo cuanto antes. Compártalo porque el tema de hoy es clave. Y voy a comenzar, antes de entrar a la parte que es la parte teológica y profética, voy a comenzar mirando algunas de las noticias. Saben que nosotros hemos dedicado este mes de septiembre y parte de octubre a la Agenda 2030 porque hoy día la ONU está reunida discutiendo la agenda, discutiendo los avances y mirando los contratiempos que ha generado el COVID-19, los problemas político-económicos, los problemas de la guerra con Ucrania, y ahora se está uniendo una situación complicada entre China y Taiwán, lo cual también está comprometiendo la paz mundial. De hecho, Biden en su discurso, esto apenas ocurrió hoy, en horas de la mañana, dijo Rusia y la guerra en Ucrania en el centro del discurso de Biden en la Asamblea General de la ONU lo siguiente. Miren lo que dijo. Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá brutalizar a Ucrania sin consecuencias. Pero yo les pregunto lo siguiente, dijo Biden. Si abandonamos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas para apaciguar a un agresor, ¿puede algún Estado miembro sentirse seguro de que está protegido? Dijo Biden. Noten lo interesante, miren cómo la situación, eso pasó hoy, porque están reunidos hoy en las Naciones Unidas, están reunidos mirando los objetivos, esos 17 objetivos que les he presentado, mirando los problemas que están teniendo, los vientos de guerra que están soplando, están reunidos. Muchos presidentes no asistieron. Por ejemplo, el de China no asistió. Y el de Venezuela no asistió. Y muchos presidentes no asistieron a esta asamblea de la ONU. Interesante. Pero siguen habiendo situaciones bien complejas que están ocurriendo. Comparto otra noticia. La OTAN pone a prueba su defensa en el mar Báltico con un ejercicio naval sin precedentes ante las amenazas de Rusia.
Esto es una noticia del 9 de septiembre de 2023. Si ustedes notan, aunque están reunidos y quieren la paz y quieren buscar la manera de solventar los problemas, de igual manera se están preparando para una situación bélica sin precedentes. Sin precedentes, mis hermanos, algo muy preocupante. De hecho, yo obtuve una noticia, un párrafo bien cortico, que salió en un video del canal 26 argentino, donde un militar fue consultado sobre lo que está pasando justamente acá, frente al mar Báltico, lo que está pasando. Y miren lo que dijo este militar: durante muchos años tuvimos una especie de escenario artificial y ahora estamos más cerca del escenario realista. Los socios, la OTAN y Estados Unidos, y el oponente, Rusia y los que se quieran unir, por lo tanto, es más realista que antes. Entonces ustedes notan y pueden notar el ambiente que hay. Es un ambiente bastante complicado, un ambiente bélico, un ambiente que ya no es artificial, ahora es un escenario mucho más realista. Ese es el que nos está rodeando hoy día. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también, como se los he dicho anteriormente, que la situación entre China y Taiwán se está complicando, ¿ok? Y hay de antemano, yo recibí hace como una hora una alerta de los movimientos navales que está haciendo China alrededor de Taiwán, y la situación definitivamente es bastante complicada. Entonces yo pregunto, ¿se repite la historia? ¿Cómo se repetirá la historia? Porque las profecías apuntan directamente a un cumplimiento que, sin duda, si Daniel, del verso 1 de Daniel 11, logró hilarlo sin problema hasta el verso número 40, y todo se cumplió a la perfección, entonces se cumplirán los 5 versículos que faltan. ¿Y cómo se cumplirán? Es la gran pregunta que tenemos que hacer en la tarde de hoy. Yo les he dicho que personalmente no soy amigo de estar levantando, ¿cómo sería la palabra? De estar alborotando a la gente, diciéndole que viene una tercera guerra mundial. Ustedes saben que a mí esas cosas no me gustan. Particularmente no me gusta estar alborotando ni nada que ver con ese asunto. Y por otro lado, lo que son temas de especulación y cosas como esta tampoco me gustan. Por esa razón, viendo el ambiente que nos está rodeando, que es un ambiente bastante complicado, donde no hay duda, hay una Agenda 2030, donde hoy la ONU está reunida, donde hoy China rodea a Taiwán con un sistema militar muy peligroso, donde hoy Rusia hace maniobras en el mar Báltico y además la OTAN hace sus maniobras. Entonces nos queda a nosotros preguntar a la Biblia qué está pasando y qué podemos esperar. Así de sencillo, sin especular, sin levantar falsos informes, simplemente vamos a mirar qué dice la Biblia en cuanto a los últimos eventos que van a ocurrir en nuestro planeta. Así que voy a sonar el redoble y voy a pasar directamente a la presentación de hoy. Quiero hoy enfatizar a uno de los reyes que aparecen en el libro de Daniel. Y quiero ser muy claro en cuanto a este punto, porque creo que es un punto vital para nosotros entender el papel protagónico que juegan simbólicamente el rey del sur y el rey del norte en el libro de Daniel. Eso es importantísimo, porque si usted nota, el rey del norte está íntimamente relacionado con Roma y con Roma papal. Y el rey del sur, como lo vimos en el tema anterior, está íntimamente relacionado con lo que fue la Revolución Francesa y la herida mortal que sufrió el papado en el año 1798. Pero yo quiero hoy ponerle la lupa bien puesta al rey del sur y mirar sus características a la luz de la Biblia. Y al mirar sus características, nosotros
estar claro qué representa, cuál es la mentalidad, cuál es la ideología, cuál es todo lo relacionado a uno de estos reyes para que podamos diferenciar, atención, los dos sistemas que hoy día tenemos en el planeta, en nuestra tierra. ¿Ok? Porque estos dos reyes ya se enfrentaron en 1798 y el rey del sur salió vencedor con una ideología muy distinta al rey del norte. Pero la profecía dice que el rey del norte va a volver a reinar. El gran problema de esto es que si usted revisa quién fue el rey del norte, en la Biblia el rey del norte representó en sus últimos días al sistema papal, que colocó una agenda global, que creó tiranía, que controló la conciencia, que unió la iglesia y el Estado. ¿Ok? Ese es el rey del norte que representó el sistema papal. ¿Ok? Con sus ideologías, con sus maneras de pensar, controlando la educación, controlando la religión, controlando la política, controlando el ejército. Mientras que el rey del sur representa o representó la Revolución Francesa en manos de Napoleón Bonaparte. Pero yo hoy quiero amplificar la información porque en Apocalipsis nosotros tenemos también claramente identificado al rey del sur. Ahora bien, voy a recordar lo que leí en Daniel 11:40. Este es el texto que señala el golpe mortal que el rey del sur le dio al rey del norte. O sea que Francia le dio al sistema romano papal. Dice Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Eso ocurrió en 1798. Y termina luego diciendo, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entonces, en 1798 ocurrió la herida mortal que recibió el sistema papal en la persona de Pío VI y en la persona de todo el sistema, donde Francia le quitó ese poder que por 1260 años tuvo la Iglesia Católica. Entonces, yo voy a dedicar el tema de hoy a mirar ese evento, a mirar a ese rey del sur que se levanta sobre el año 1798 y que se cansa de ese sistema global, de ese sistema perseguidor, y entonces lo descorona y le produce la herida mortal. ¿Cuál es el beneficio de entender qué hizo el rey del sur? El beneficio de entender eso, o quién era el rey del sur, qué ideología tenía, es que nosotros vamos a estar capacitados hoy para identificar a los dos sistemas que están sobre el planeta y que están en pugna hoy día. Porque hoy día hay dos sistemas en pugna. Uno quiere gobernar al mundo, un sistema globalista, y el otro se opone. Entonces voy a comenzar con el tema se repite la historia. Y fíjense todo el tiempo que me ha tomado para poder iniciar, porque es que tengo que hilar un tema con el otro. Tiene que mirar el tema anterior de nuestra serie si no lo ha visto. Voy a comenzar porque el tiempo está contra nosotros. Quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 11, porque vamos a utilizar mucho hoy el capítulo 11 de Apocalipsis, que está apuntando directamente a este evento que ocurrió en el año 1798 en manos de Napoleón Bonaparte. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si usted nota, Juan recibe una orden y le dan una vara de medir y le dicen, mira, anda, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y bueno, seguramente Juan midió el área donde estaba el pueblo de Dios, esto es simbólico, adorando a Dios, y que representaba al pueblo de Dios santo, que no doblaría sus rodillas delante de ningún sistema global o idólatra. ¿Ok? Por eso se mide el templo de Dios, esto es simbólico, y ahí adentro están los que adoran en él. Pero si usted nota el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas,
Ahora es interesante que al lado del templo había un patio. Había un patio que tenía como división, como una muralla. Y hasta ahí podían llegar los gentiles y las mujeres. Y cualquier gentil que pasara de ese patio a la zona del santuario podía ser muerto. ¿Ok? Entonces, es como de un muro que estaba de un lado del santuario. Y hasta ahí podían llegar los gentiles. Y Juan recibe la orden. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Ese es el lugar donde estaban los gentiles, los incrédulos, porque ha sido entregado a los gentiles, ahí lo confirma. Y ellos, noten esto interesante, porque estas ya son palabras mayores, donde comienza Juan a conectar Apocalipsis 11 con el resto de las profecías y de los profetas. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No olvide que esto es simbólico. Esto es simbólico, ¿ok? Juan está mirando algo que tiene como fin mostrarle cosas mucho más amplias y no está orientado directamente al santuario necesariamente, sino tiene un poder educativo. Lo primero es que mida donde están los hijos de Dios, los santos que adoran a Dios realmente, y luego no midas la parte de afuera donde están los gentiles, porque se les ha dado el poder de hollar la ciudad santa por 42 meses. ¿Saben qué es interesante? Que son las mismas palabras que utiliza el profeta Daniel para hablar de lo que hizo el sistema papal durante 1260 años, que fue perseguir, matar y utilizar la palabra hollar. Noten, se lo voy a citar, Daniel 11:22. Después de esto, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia que representa a Roma. ¿Ok? Espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Mire cómo los dientes conectan con las piernas de la estatua. Las piernas de hierro representan al Imperio Romano. Devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Qué interesante, hollaba con sus pies. Noten que es la misma palabra que utiliza Juan en Apocalipsis 11:2. Hollarán la ciudad santa 42 meses. Y es interesante que dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia representa al poder romano, que luego tenía 10 cuernos y luego salió el cuerno pequeño, y representa directamente esos 1260 años que gobernó el sistema papal, el mundo, un sistema globalizado, un sistema con una forma sola a nivel de educación, una sola religión, un sistema que controlaba la conciencia, que no daba libertad en absoluto a nivel de conciencia, donde lamentablemente los hijos de Dios fueron perseguidos de una manera terrible. Aquí estoy poniendo la gráfica y si ustedes notan, este tiempo fue un tiempo que llama la historia la Edad Media o Edad Oscura, y ocupó del año 538 después de Cristo, Roma papal, hasta 1798 después de Cristo, donde recibió la herida mortal. Algunos puntos interesantes. Noten que en Apocalipsis, noten este punto interesante, en Apocalipsis dice que hollará la ciudad santa 42 meses. 42 meses, aquí está Apocalipsis 11:2. Es interesante que en Apocalipsis 12:6 habla de el mismo poder que perseguiría a los santos por 1260 días. Y si usted multiplica 42 meses, ¿ok? O hace la fórmula para saber cuántos días representan 42 meses, divide los meses, esos 42, y saca su fórmula, le va a dar 1260 días. Por otro lado, Daniel 12:6 habla de tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual también son 3 años y medio, que da 1260 días y de igual manera da 42 meses. O sea que estas 3 profecías están hablando del mismo periodo de tiempo. ¿Ok? El periodo de tiempo es el periodo, vuelvo y repito,
para que usted se conecte completamente, es el periodo en que el rey del norte, según Daniel capítulo 11, domina el mundo, controla el mundo, el rey del norte, desde el 538 hasta 1798, impone una sola religión, impone un solo sistema globalista, gobierna toda la política mundial, tiene una sede mundial allá en Roma. Ese es el tiempo, son 1260 años en que el rey del norte controla y gobierna el mundo. ¿Ok? Interesante. Entonces, la profecía de Daniel, al igual que la de Apocalipsis, apuntan a este sistema. Y quiero recordar que Apocalipsis 11:2 está hablándonos de ese periodo de tiempo. Ahora bien, pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Hermanos y queridas hermanas, ¿están entendiendo lo que estamos haciendo hoy? Hoy vamos a ponerle la lupa a lo que Daniel describió en Daniel 11:40, ¿ok? Donde el rey del sur contenderá con el rey del norte. Hoy le vamos a poner la lupa, que fue ese evento de la Revolución Francesa, que le quitó el poder al papado rey del norte. Hoy le vamos a poner la lupa para poder entender qué características tenía el rey del sur. ¿Saben por qué? Porque las características que tenía el rey del norte las hemos estudiado mucho. Por ejemplo, el rey del norte unió la iglesia y el Estado. Miren lo interesante. No olvide eso. El rey del norte unió la iglesia y el Estado. El rey del norte manejaba una sola política mundial. El rey del norte controlaba la educación mundial. El rey del norte limitó la conciencia. ¿Ok? El rey del norte le decía a usted cómo tenía que adorar y a quién tenía que adorar. No lo olvide. El rey del norte gobernó por 1260 años, 42 meses o 3 años y medio. Y nosotros sabemos que el rey del norte apuntaba al sistema papal. No tenemos la menor duda. No tenemos la menor duda. Pero nos interesa entender qué características tenía el rey del sur para poder hoy definir, hoy en 2023, delante de dos sistemas que hay en el mundo, quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Porque en nuestros días el rey del norte va a volver a gobernar. ¿Ok? Aquí coloca Emmanuel, mira, 42 por 30 igual a 12 por ahí, aquí nos saca la cuenta, 1200. Es que eso no lo expliqué a Emmanuel porque está clarísimo, da exactamente el mismo tiempo. Ahora bien, voy a entrar entonces en Apocalipsis 11, que nos va a abrir la lupa para nosotros mirar bien quién fue ese rey del sur y qué fue lo que ocurrió para que le diera esa herida mortal al papado. Sueno el redoble y paso directamente a la presentación. Mis testigos. Voy a continuar en el capítulo 11 porque ya notamos que el capítulo 11 inicia justamente hablándonos de ese periodo donde el rey del norte está dominando el mundo, ¿ok? Y donde está controlando el mundo. Ahora, voy a leer Apocalipsis capítulo 11, verso número 3 y 4. Apocalipsis 11, versos 3 y 4. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Mire nuevamente cómo Apocalipsis 11, verso 3, se mantiene en ese periodo 1260 días que representan años. 3 años y medio o 42 meses. O sea, aparecen ahora dos testigos que vestidos de cilicio, ¿ok? Están allí y profetizan. Dice el verso 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora aparece misteriosamente la figura de los dos olivos. Y yo quiero ponerle atención a esta figura porque es interesante. ¿Quiénes representan estos dos testigos o estos dos olivos
que por 1260 años, vestidos de cilicio, están delante de Dios profetizando. Bueno, para poderlo entender, como la Biblia es su propio intérprete, voy a irme a Zacarías capítulo 4 y voy a leer el verso 3 y 4. Porque allí también aparecen los dos olivos. Y junto a él, dice el profeta, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Nota, el profeta le dice, mira, no entiendo qué representa este símbolo. Y recordemos que la Biblia es su propio intérprete. Juan mira lo mismo. Juan mira dos olivos que profetizan durante 1260 años vestidos de cilicio. Y noten la respuesta. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué representan los dos olivos en Apocalipsis capítulo 11, versos 3 y 4? Representan la palabra de Jehová. Interesante, no es casualidad que la palabra del Señor tenga Antiguo y Nuevo Testamento. Tengamos a los profetas y tengamos luego a la iglesia primitiva que representa el Nuevo Testamento. No es coincidencia que Juan mirara estos dos olivos que profetizan por 1260 años en la tierra, y es ese periodo donde hay una época oscura, donde la palabra de Dios solo la tienen traducida el sistema papal en un idioma complicado, no permite que la gente común la tenga, y entonces con todo Dios tiene estos dos olivos que profetizan y que presentan la verdad. Y luego miren lo que dice la Escritura. Voy a citar acá, voy a utilizar Apocalipsis porque aquí hubo un error de transcripción. Voy a colocar acá lo que es la Biblia directamente. Y me voy a pasar directamente a la Biblia para que usted lo vea. Mire lo que dice ahora Apocalipsis capítulo número 11, versos 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, estos son los dos testigos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Verso número 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, noten los profetas, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Está haciendo mención a la profecía que Elías ordenó. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, qué interesante, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea, no cabe la menor duda, querido hermano, querido amigo, que estos dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11, versos 3, 4, 5 y 6, representan, como dice Zacarías, la palabra de Jehová. Representan la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos serían los testigos. Usted recordará, querido hermano, querida hermana, usted recordará muy bien que durante esos 1260 años, 538 a 1798, aunque la Iglesia Católica quería controlar la conciencia, la religión, la educación, todo, la ciencia, todo, querían controlarlo todo, de igual manera los valdenses y los que eran sinceros de corazón huían a las montañas, huían a zonas donde el poder del sistema papal no podía llegar. Y allí la palabra de Dios era estudiada con libertad y los testigos seguían profetizando la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, y seguían reverenciando a Dios conforme a su conciencia. Usted lo recordará perfectamente porque eso es historia. Interesante, ¿no? Mire cómo hace una tremenda referencia, ¿ok? Apocalipsis capítulo 11 del verso 1 al 6 hace una tremenda referencia a esos 1260 años, a esos 42 meses, a esos tiempos donde el mundo sería hollado por este poder mundial, pero Dios igual tendría sus dos testigos profetizando y tendría igual pueblo que estaría viviendo una vida santa en medio de un imperio duro, perseguidor,
la Edad Oscura o la Edad Media. Como estamos claros, voy a continuar con el estudio. Sueno el redoble y ahora, de una manera interesante, aparece una bestia que sube del abismo. ¿Ok? Esto es interesante porque si usted nota la cronología, de igual manera Juan está siguiendo un hilo histórico como lo hizo Daniel. Lo único que Juan está apuntando más a ese periodo de los 1260 años y sobre todo a la parte final de ese periodo. Juan va a hacer mucho énfasis a esa parte final. Y por esa razón voy a pasar a esta parte que es interesante. Ahora noten lo que pasa en Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, interesante que es al final, cuando hayan acabado su testimonio, que fue un testimonio por 1260 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Yo no tengo que ampliar mucho la información porque ustedes saben, y lo hemos estudiado, que en la Escritura la bestia, una bestia, representa un reino. En Daniel, cuando nosotros leímos el capítulo 7 de Daniel, se le dijo claramente a Daniel, las bestias que has visto son reinos. Entonces, hay un reino que sube del abismo. Noten que esto es interesante. ¿Saben por qué? Porque hay diferencias. Por ejemplo, la bestia que estaba reinando en ese momento era el sistema papal. Y esa bestia es representada en Apocalipsis 13:1 como la bestia que sube del mar. La bestia que sube del mar. ¿Ok? Y que gobernó por 1260 años. Que blasfemó contra Dios. Sube del mar. Mientras que esta bestia sube del abismo. Interesante. Una bestia que sube del abismo. Y dice, y hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra el olivo, contra los dos testigos. Cuando hayan terminado su testimonio, esta bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Óigame. Tremendo, tremendo. Entonces, nosotros, como somos historicistas, aunque Juan profetizó esto en el año 96 después de Cristo, que se escribió el libro de Apocalipsis, nosotros, aunque Juan lo profetizó por adelantado, nosotros tenemos que mirar la historia y preguntar qué imperio, qué poder político, civil, qué reino se levantó y le hizo guerra a la Biblia, porque estos dos testigos representan la Biblia. ¿Qué poder le hizo esta guerra a la Biblia? Ahora, me llama la atención porque el comentario bíblico adventista dice lo siguiente. Al final del periodo de los 1260 días, en 1798 después de Cristo, el ateísmo se propagó intensamente en Francia. En ese tiempo, y el espíritu antirreligioso de esa época se dirigió directamente contra las creencias de las Sagradas Escrituras. La primera República Francesa ha sido identificada como la bestia de este pasaje. O sea, no fue coincidencia. Juan lo había profetizado y al final de ese periodo, como lo dice el texto, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo le hará guerra. Al final de ese periodo, el ateísmo se propaga intensamente en Francia. Y en ese tiempo, el espíritu antirreligioso de esa época se dirigió directamente contra la creencia de las Sagradas Escrituras. Y por eso Francia entra en escena. Y quiero mostrarles esto porque esto es interesante. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En cuestión de minutos yo voy a volver a esta idea de que Francia le hizo guerra a lo que fue las Sagradas Escrituras, cumpliendo lo que dice la Escritura allí en Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Pero lo interesante es que no solamente tiene esa característica, esa
esa bestia que sube del abismo, que le hace guerra a la Biblia, sino además tiene otras características. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Estas características se le aplican a la bestia que sube del abismo. Se compara a Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. No olvide que todo esto es simbólico. Simbólico. Ahora, quiero compartir algunos puntos que me llaman la atención. ¿Por qué la Biblia en Apocalipsis 11:8 compara a Francia con Sodoma y Egipto? Noten las características. Francia le hizo la guerra a la Biblia, ya lo vamos a confirmar, y la Biblia compara a esta bestia que sube del abismo, que es Francia, con Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué. De todas las naciones, dice Ellen G. de White en El conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4, de todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia. Miren con qué arrogancia contestó el faraón de Egipto. ¿Quién es Jehová? Éxodo capítulo 5, verso 2. Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Interesante característica, por eso se le compara con Egipto a esta bestia que sube del abismo y que representa a Francia. Y note lo que ella ahora añade en El conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse, o sea, Francia, iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. O sea que tenemos la característica, Francia se opondría a las escrituras y además se le compara con Egipto y con Sodoma, y Egipto es una representación vívida de lo que es el ateísmo. O sea que el rey del sur, en sus características fundamentales, es ateo o no simpatiza con religión alguna. ¿Ok? Tome ese punto en cuenta. Tome ese punto en cuenta. Porque aquí estamos mirando, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Bueno, hoy día lo que tenemos que nosotros es mirar las potencias mundiales que se levantan en el mundo y mirar quién tiene estas características ateas, que no simpatizan con las religiones, y comenzar a definir quién es el rey del sur y quién es el rey del norte, porque se van a encontrar en batalla y la profecía dice que el rey del norte va a prevalecer. En esta batalla ganó el rey del sur porque le dio una herida mortal al papado. Y noten la característica que tenía Francia: ateísmo. Ateísmo, mis hermanos. Y yo le pregunto a mi gente, ¿están notando, querido hermano, querida hermana? ¿Está notando la característica? O sea, yo estoy tomando Daniel 11:40, donde el rey del sur y el del rey del norte se enfrentan. El rey del norte está claro, el rey del norte es el sistema papal, que por 1260 años ha gobernado el mundo y usted conoce su ideología. Pero el rey del sur, que se enfrenta al rey del norte en Daniel 11:40, representa a Francia, que es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11, porque ese pasaje es paralelo. Y ya vamos a Sodoma, Sara, ya vamos a Sodoma. Y lo interesante es que entre sus características, además de ir contra la Biblia, entre sus características es ateo, así como Egipto. Por eso se compara con Egipto. Es más, esta cita yo la coloqué el sábado, pero la voy a repetir. Es un historiador, o es un libro que habla sobre historia del año 1870, y dice: Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios.
cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital y entre una gran mayoría de otros pueblos. Cantaron y bailaron, hombres y mujeres, al aceptar el manifiesto de que no hay Dios. Eso es ateísmo. Entonces ya tenemos tenemos claro ya la primera característica, que es Egipto. Porque la Biblia compara a esa bestia que sube del abismo, ¿ok?, que es el rey del sur. ¿Por qué lo compara con Egipto? Porque es un sistema que apoya el ateísmo, que va contra religión, ¿ok? Ahora bien, vamos a ir a Apocalipsis 11:8 para mirar ahora por qué lo compara con Sodoma, ¿ok? Suena el redoble y voy a Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Por qué Sodoma? Miren lo que dice Elena G. de White en cuanto a esta característica. El conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Imagínese usted. Terrible, terrible, por supuesto, al echar por tierra la Biblia, al negar cualquier relación con Dios, por supuesto, todas las instituciones que tuviesen relación con lo que protege la Biblia, el matrimonio, todo eso fue echado por tierra también. Y entonces la condición moral tan degradada que vivió Francia es histórico, además de la violencia que hubo con la situación del día de Bartolomé y la cantidad de gente que mataron. Eso es una historia terrible que no tengo todo el tiempo de contar, pero por eso también la Escritura compara a esta bestia que sube del abismo con un sistema que no tiene moralidad. Ojo, no tiene moralidad. Lógicamente, ¿cómo puede tener moralidad si no quiere nada con Dios y niega a Dios y se opone a cualquier manifestación que tenga que ver con religión? Entonces, claramente, no tiene moralidad. Esas son sus características. Pero viene lo interesante. Al principio de la presentación, yo les dije que esta bestia que subía del abismo se opuso directamente a la Biblia. Eso fue algo diabólico. O sea, directamente querían destruir la Biblia, querían destruir la religión cristiana. Y yo le voy a explicar por qué. Yo le voy a explicar el por qué. Dijeron que no había Dios, la inmoralidad gobernó, la gente bailó haciendo fiesta. Y ahora miren la pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial. Miren esta pregunta interesante, porque yo le hago preguntas capciosas a la inteligencia artificial para que ella misma nos cuente desde su información como base de datos. Recuerde que la inteligencia artificial es una base de datos que tiene toda la historia, la Biblia, tiene todo. Y si usted le pregunta algo sobre la historia, ella le va a responder. ¿Por qué quemaron la Biblia durante la Revolución Francesa? No olvide que la profecía claramente indicaba que esta bestia que subía del abismo, cuando acabara el testimonio de los dos testigos, la palabra de Dios, haría guerra contra ellos, los vencería y los mataría. Eso lo dice Apocalipsis 11:7. Entonces, de una manera inteligente, le estoy haciendo la pregunta a la inteligencia artificial, para que usted vea que aquí no que no somos los adventistas que venimos con cuentos de camino. Esto es historia. Somos historicistas. ¿Por qué quemaron la Biblia durante la Revolución Francesa? Prepárese para la respuesta. Prepárese para la respuesta, porque estamos viendo que la bestia que sube del abismo es atea, es inmoral, no quiere nada con religiones ni apoya nada de esto. Y entonces, ¿por qué quemaron la Biblia? Miren la respuesta. La respuesta, ojo, cuando yo hago las preguntas siempre coloco, dame una respuesta en 70 palabras. Por si acaso usted mismo puede hacer la pregunta allí al chat GPT.
pero limite la respuesta a 70 palabras. Durante la Revolución Francesa, algunos grupos radicales y anticlericales consideraron que la Biblia representaba la opresión y la influencia de la monarquía y la iglesia en la sociedad. Imagínense, consideraban que la Biblia representaba la opresión y la influencia de la monarquía y la iglesia en la sociedad. Y ya voy a ampliar esta información. Como parte de su intento de eliminar símbolos religiosos y establecer un nuevo orden secular, ¿le llama la atención? Se llevaron a cabo actos simbólicos como la quema de la Biblia, como una forma de rechazar el antiguo régimen y promover la igualdad y la libertad. Interesante. ¿Se da cuenta cómo la profecía ya había anunciado que pelearían contra los testigos y los vencerían, y además lo publicarían en la ciudad, en las plazas, y esto lo hicieron públicamente? Hicieron y tomaron montones de Biblias y las quemaron, mis hermanos, delante de todo el mundo. Aquí dice simbólicamente, pero realmente era el odio que tenían contra la palabra de Dios. Y le voy a explicar el por qué. Esto es un efecto rebote, yo lo llamo efecto rebote. Por 1260 años, los ciudadanos que vivían bajo el imperio de Roma papal, de los papas, estaban forzados a ir al culto el domingo, forzados a rendirle pleitesía al Papa como Dios, forzados a ir a un sacerdote para presentar sus pecados, forzados a pagar por su salvación lo que se llamaba, oye, se me fue el nombre, ¿alguien recuerda lo que pagaban en los días de la Edad Media? Que pagaban indulgencias, pagar indulgencias. No solamente eso, no había libertad de conciencia. Además de todo lo antes dicho, la Biblia se tenía que interpretar y aceptar como el clero católico lo decía. Entonces, por lógica, hubo un efecto rebote donde la gente comenzó a tenerle odio a la Biblia, odio al sistema clerical, odio a todo lo que fuese religión, porque es un rebote, hermano. Dios te creó libre. Dios no te creó para que controlen tu conciencia. Y el resultado fue esta explosión de la Revolución Francesa, donde se hicieron intentos de quemar y eliminar los símbolos religiosos y establecer un nuevo orden secular. Entonces, fíjense cómo se cumple perfectamente la profecía que anunció Apocalipsis capítulo 11, donde dice que sus cadáveres estarían en la plaza de la grande ciudad, donde informa que la bestia le daría una herida, donde cuando acabaron sus testimonios los mataría y expondrían sus cadáveres. Se cumplió perfectamente en la persona de Francia como la bestia que subía del abismo. Increíble, ¿no? Increíble. Ahora bien, quiero que noten esto, porque voy a irme ahora rápidamente a Apocalipsis capítulo 11, verso 9, porque aquí hay nuevamente un error de transcripción, pero tengo la Biblia. Voy a seguir el orden de la historia y mire lo que dice la historia. Apocalipsis 11, 9. Dice, y de los pueblos, miren lo interesante, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Oye, disculpe que me ría, pero me da cierta risa por la manera en que Juan presenta el trabajo que estos profetas habían hecho, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Habían atormentado a los moradores de la tierra. Increíble. Claramente dice que serían expuestas
las evidencias de que no había Dios, de que quemarían la Biblia, de que no querían nada con las Sagradas Escrituras. Serían puestos en las plazas y habría regocijo en el mundo, y fue exactamente lo que ocurrió en los días de la Revolución Francesa. ¿Puede ser más clara la Escritura? Ahora mire la pregunta que yo le hago a la inteligencia artificial, porque esto es interesante. Ahora me voy nuevamente a la historia, porque somos historicistas, y le hago una pregunta súper interesante a la inteligencia artificial. Mire esta pregunta que le hago. En 1793, mire lo interesante, ¿en qué año se recibiría la herida mortal el papado? En 1798. Y mire la pregunta que le hago. En 1793, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el decreto para abolir la religión cristiana y dejar de lado la Biblia. Mire cómo me estoy yendo a la historia. No olvide que la inteligencia artificial es una base de datos donde tiene toda la información histórica de todos los sucesos mundiales y nos puede responder. Por eso le hago la pregunta. En 1793, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el decreto para abolir la religión cristiana y dejar de lado la Biblia. Miren la respuesta. En 1793, la Asamblea Nacional Francesa aprobó un decreto para abolir la religión cristiana y desvincularse de la Biblia. Este decreto reflejaba la influencia de los ideales, no quiero que olvide eso, de los ideales revolucionarios que buscaban establecer un nuevo orden, no quiero que olvide eso, basado en principios seculares y eliminar la influencia de la iglesia en la sociedad. Como parte de esta medida, se promovió la adoración de la razón como una alternativa de la religión tradicional. Óigame, ¿puede ser más clara la historia? Aquí usted tiene reflejada a la bestia que sube del abismo, una bestia que es atea y que empuja esos principios ateístas, nada amigable para las religiones. Tiene una bestia que además es liberal al punto de compararla con Sodoma y Gomorra, o sea, inmoral, se opone a la Biblia, se opone a cualquier cosa de religión cristiana, se quiere desvincular de la Biblia. O sea, puede ser más claro, adorar a la razón. Ahora usted entiende por qué cuando Pío VI, que representa el sistema papal en la época de Napoleón, que es el rey del norte, y Napoleón con la Revolución Francesa es el rey del sur, completamente opuestos. Ahora usted entiende que cuando el Papa viene a coronarlo, Napoleón le quita la corona y se la pone y le dice: tú a mí no me vas a mandar. Se va directamente a Roma, ofendido, y Napoleón le dice a Berthier, su general: me vas y me buscas al Papa Pío VI y me lo traes. Y fue Berthier, lo tomó y se lo trajo y murió cautivo en Francia. Ahora usted entiende, porque eran dos polos totalmente opuestos. Pero no crea, el rey del norte era una cosa terrible. Humillaba, perseguía, mataba, controlaba una sola religión, controlaba el Estado, controlaba la iglesia. Todo tenían que hacerlo como él decía. Lógico, explotó la Revolución Francesa y dijeron: basta, nos cansamos de ustedes. Y era totalmente lo opuesto. Aquí vamos a adorar la razón. Aquí no queremos Biblia. Fue una explosión. Son dos sistemas totalmente contrarios o antagónicos. Interesante. Pero yo quiero que noten, porque la profecía no termina. La profecía no termina. Apocalipsis 11:11 dice: pero después de 3 días, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, después de destruir la Biblia, quemarla, amenazar a todo el mundo,
después de buscar cautivo al Papa y decir se acabó la religión, aquí todo ahora va a ser la razón, la diosa es la razón. Entonces, ¿qué ocurrió? Si usted revisa la historia, no me da tiempo de revisar todos los detalles, pero al eliminar el único libro que podría traer luz al planeta para controlar a esos demonios que quieren controlar el mundo, al eliminarlo vino el desastre. Y de manera casi inmediata, los revolucionarios se dieron cuenta que habían cometido un error, que no podían eliminar la Biblia de esa manera y no podían hacer lo que estaban haciendo de esa manera porque iba a venir algo peor todavía de lo que habían tenido. Y la Biblia lo profetizaba, que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Ahora, mire lo interesante, voy a compartir este párrafo. Esto es un párrafo que yo aquí anoté algunos puntos que me llaman la atención en cuanto a solamente la Biblia, porque esto habla directamente de que la Biblia volvería a ocupar ese lugar que Dios había establecido, por más perseguida, por más poder que vaya contra ella. Olvídese, mi hermano, Dios está detrás de su santa palabra. Y mira algunos datos que recopilé. En 1804, note que en 1798 fue donde le dieron la herida mortal al rey del norte, al sistema papal. En 1804, apenas 6 años después, se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. En 1804. Esto fue seguido por organizaciones bíblicas similares que se organizaron en toda Europa. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. En 1804 la Biblia estaba disponible en 50 idiomas. Imagínense, interesante dato. La Biblia estaba disponible en 50 idiomas y hoy la Biblia completa se ha traducido a aproximadamente 700 idiomas y solo el Nuevo Testamento se ha traducido a más de 1500 idiomas. Óigame. ¿Se cumple o no se cumple la palabra de Dios? Apocalipsis capítulo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Es más, algunos dicen que allí donde se quemaron las Biblias en Francia, hoy día existe una imprenta dedicada a la Biblia. Por eso, nosotros tenemos que confiar que la Escritura claramente dice en Isaías capítulo 40, verso 8, séquese la hierba, marchítese la flor, o sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Punto y final. Punto y final. Ahora bien, ¿qué les pareció la historia fascinante de Apocalipsis capítulo 11? Y lo que estudiamos apenas es del verso 1 al 12. ¿Qué les pareció? Increíble, ¿verdad? Maravilloso. Una ampliación, Apocalipsis 11 del 1 al 12, es una ampliación de la primera parte que registra Daniel 11:40, donde el rey del sur contiende contra el rey del norte y lo vence, representado en Apocalipsis 11 del 1 al 12 por Francia, que es la bestia que sube del abismo, por Francia, que tiene algunas características como, por ejemplo, se opone a los 2 testigos, a la palabra de Dios, se parece o es igual a Egipto, atea, en la época de la Revolución Francesa, y además a Sodoma, inmoral, y vemos estas características de este sistema que representa a la bestia que sube del abismo y que representa al rey del sur. No quiero que olvide que son las características del rey del sur. Usted dirá, hermano Oliver, pero hay características que son similares a la del rey del norte. Por ejemplo, en lo que es la inmoralidad. ¿Cuántas cosas inmorales hizo el rey del norte? Sí, porque la inmoralidad lamentablemente es parte de la naturaleza del ser humano cuando no tiene a Dios. Pero hay ciertas características que la hace única. La hace única.
¿Ok? Por ejemplo, el ateísmo descarado, donde se limita la religión, donde se quiere controlar o donde no hay cristianismo en absoluto. Por ejemplo, el ir en contra de la escritura y limitar la escritura, por ejemplo, la inmoralidad, una característica muy clara. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes. Y hoy día, mirar en la escritura, basándonos en lo que dice la Biblia, ¿quién puede representar el rey del norte y el rey del sur? Porque son dos sistemas antagónicos en todo tipo de pensamiento. Y yo le voy a poner acá para que usted note, lo tengo en pantalla y ya estoy terminando el tema. Mire lo que dice Daniel 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. No olvide que para ese momento el rey del sur es la bestia que sube del abismo, que es atea, inmoral, que está hasta aquí de la religión cristiana y de todas esas cosas que habían hecho por 1260 años, del control global, de controlar la educación, de que la política y el Estado y la religión estén bajo una bandera. Están hasta aquí de eso. ¿Ok? Que no quieren nada con la Biblia. Entonces la Revolución Francesa se enfrenta a lo que era el poder global de la época, que era el rey del norte, el papado, que quería controlar la conciencia, una sola educación, una sola religión, tienen que hacer lo que nosotros decimos. Se enfrentan y entonces en esa pequeña pelea, que es la inicial, gana el rey del sur. Por eso hoy día estamos como estamos. Y por eso hoy día la iglesia y el Estado están separados. De hecho, Francia, les voy a contar esto porque esto también se lo voy a añadir. ¿Saben quién propuso al Papa o al sistema papal para que se entronizara en 538? Fue Francia. Y es irónico, los francos en aquel tiempo. Y es irónico que en 1798 fuesen los mismos franceses, los francos, que le quitaran el poder al papado. Qué ironía tan grande, ¿no? Qué ironía tan grande. Y es irónico también que Francia le regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, que está allá en Nueva York. También irónico, qué interesante. Qué interesante, mis hermanos. Todo esto es historia. Pero el gran problema es que la historia tiene una segunda parte. Y esta es la segunda parte, que el rey del norte se levantará contra él, contra el rey del sur, como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Eso es lo que está pasando hoy, que estamos viendo dos polos opuestos, antagónicos en el mundo, que se están enfrentando con dos pensamientos diferentes. Con dos pensamientos diferentes, totalmente diferentes. ¿Ok? Donde tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos liderizando el mundo con la OTAN como aliado. ¿Ok? Estados Unidos liderizando el mundo con la OTAN como aliado, que, entre comillas, Estados Unidos es un país protestante. Miren lo interesante. Y tiene sus características que indirectamente finalmente se van a asociar al sistema papal, porque de hecho dice que hace una imagen del papado, de la bestia, Apocalipsis 13, y luego le entregan el poder. Tenemos ese sistema representado por Estados Unidos, que es quien lidera con la OTAN, y ahora tenemos que hay conflictos con la otra cara de la moneda, que es la cara antagónica, que representan y que tienen características muy similares a la bestia que sube del abismo y al rey del sur que hemos estudiado hoy. Por esa razón, yo le hice esta pregunta a la inteligencia artificial. A ustedes la van a entender ahora más claro. Porque yo le hice una pregunta capciosa. Y con esto termino el programa. Con esta pregunta yo terminé el tema del sábado. ¿Qué tienen en común Rusia, China y Corea del Norte a nivel político y religioso? Porque si usted nota, hay dos polos hoy día mundiales poderosos. Estados Unidos, que representa el liderazgo mundial con la OTAN en apoyo, y tenemos a China,
Rusia y Corea del Norte. Y por supuesto, usted dirá, hermano, Nicaragua, Venezuela. Realmente esos son países que dicen tener esas ideologías, pero no representan peligro alguno. Esto sí, esto sí. Entonces, yo estoy tratando de detectar quién es el rey del sur. ¿Quién tiene esas características ateas? ¿Quién tiene esas características? Si hay ateísmo, hay inmoralidad. ¿Quién no le gusta la Biblia? Entonces yo le hago la pregunta a la inteligencia artificial para saber si ella me los puede detectar, y noten la respuesta. ¿Qué tienen en común? A nivel político, Rusia, China y Corea del Norte comparten características comunes. Claro, por eso le estoy haciendo la pregunta. Como sistemas de gobierno autoritarios, recuerdan la Revolución Francesa, y centralizados. No queremos que nos esté gobernando nadie. Con un control estatal fuerte sobre la sociedad y la economía. Interesante, ¿no? En cuanto a la religión, los tres países han tenido históricamente políticas y enfoques que limitan la influencia religiosa. ¿Le hace ruido eso? ¿A qué rey se parece? ¿Al del norte o al del sur? Ah, al del sur, hermano Oliver. Y promueve el ateísmo, la secularidad. Qué interesante que promueve el ateísmo y por lógica la secularidad, porque como no hay religión, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y aunque también permiten cierta práctica religiosa, controlada y regulada. Entonces yo le pregunto, en el cuadro mundial que estamos teniendo, ¿quién se parece mucho al rey del sur? ¿China, Corea del Norte y Rusia? Sí. Sí se parecen mucho. Pregunto, hoy día hay una pugna mundial bélica preocupante, muy preocupante entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. Sí. Corea del Norte ya se inmiscuyó. Sí. Ahora, ¿China tiene afinidad con Rusia? Sí. Por cierto, ¿China le tiene puesta la mirada a Taiwán? Sí. ¿Qué dijo Estados Unidos? Si tocan a Taiwán, se meten con nosotros. Y si tocan a Estados Unidos, se meten con la OTAN. Pregunto, ¿tenemos un cuadro bien complejo a nuestro alrededor? Sí. ¿Y qué dice la profecía? La profecía dice que los que representan al rey del norte barrerán, entrarán, inundarán y pasarán. Y luego la profecía claramente dice que harán una imagen de la bestia y le entregarán su poder a la bestia. ¡Qué interesante!, ¿no? Por eso les digo, hermanos, ustedes saben que a mí no me gusta la especulación, no me gusta nada. Por eso se los presento con la Biblia, para que usted sea el que saque sus conclusiones. Para que usted sea quien saque sus conclusiones. ¿Será que China, Rusia y Corea del Norte tienen que ceder por guerra, por diplomacia? ¿Tienen que ceder? Buena pregunta. Buena pregunta, porque en los días de la Revolución Francesa no hubo diplomacia. Y la sierva del Señor claramente, termino con esta cita, claramente dice en el contexto de Daniel 11:40, no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos, el mundo está agitado, con el espíritu de guerra, pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías, y las estamos viendo. Daniel 11:40, el capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo, solo tiene 45 versículos. Mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía ha de repetirse. ¡Qué interesante! Oremos. Oremos porque los días son difíciles y sobre nuestros hombros está el hablar estos temas. No podemos andar con tabú. Hermano, lobo, lobo, cuidado, viene el lobo. Me decía alguno, hermano Oliver, no esté diciendo lobo, lobo. No vaya a ser que no pase nada. No pase nada. Y entonces digan que usted es un alarmista, que usted está alarmando a la iglesia. No, no, no. Hermano, yo le digo una cosa. Yo le estoy presentando a usted la profecía. Mi deber es mostrarle a usted la profecía. Mi deber es mostrarle la línea teológica, la línea historicista.
Yo los pasé desde Daniel 11, verso 1 al 40, y vieron que todo se cumplió. En el 40, el rey del sur atacó al rey del norte. Revolución Francesa contra el sistema globalizado del papado. Lo hirió. Hemos visto las características del rey del norte y del rey del sur. Eso es lo que yo quería que usted entendiera bien. Y hemos visto que al rey del norte le gusta el globalismo, al rey del norte le gusta controlar la conciencia, le gusta una sola religión, le gusta una sola educación, ¿ok? Porque eso lo hizo por 1260 años, Mató, persiguió al que no le gustaba. Pero vemos que al rey del sur, a diferencia, no le gusta la Biblia, es un sistema ateo, no apoya religión. De hecho, Rusia es un país laico, no hay una religión como tal. Algunos me dicen, pero Putin es ortodoxo. Eso no quiere decir nada. Yo le pongo un ejemplo muy interesante. Hoy día, Joe Biden es católico. ¿Quiere decir que Estados Unidos es un país católico? No, Estados Unidos es un país protestante, aunque su presidente es católico. De igual manera, Vladimir Putin es ortodoxo. ¿Quiere decir que Rusia es ortodoxa? No, es un país laico. De antemano, su cultura es ateísta. Entonces, mire las características, mire lo que nos está rodeando, mire las profecías bíblicas, mire lo que dice Elena G. de White en relación a lo que está alrededor y saque usted sus propias conclusiones. Es lo único que le puedo decir. Daniel, todavía tú preguntas quién es el rey del norte y quién es el rey del sur. Ya te lo dije, querido hermano. Son dos poderes antagónicos. Yo creo que está clarísimo. El rey del norte quiere algo global, quiere una sola religión, quiere que le rindan pleitesía, una sola educación, tiene una agenda, ¿ok? Y la está llevando adelante. Quiere unir la iglesia y el Estado. Esas son las características que representó durante 1260 años. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, no quiere nada con la Biblia, es ateo, son sus características básicas durante toda la historia, es ateo, así como Egipto, y además es inmoral, porque como no hay religión, entonces promueve la secularidad, es inmoral. Entonces, queda claro, mis hermanos, dejo en sus manos las conclusiones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ahora ayúdanos a mirar el cuadro que nos está rodeando en el mundo. Un cuadro terrible, Señor, un cuadro terrible. Un cuadro terrible que nos muestra que sin duda tus profecías se cumplen. Por esa razón, somos nosotros los que tenemos que velar ahora, abrir los ojos, mirar lo que está pasando, sopesar las evidencias, mirar la escritura, mirar las profecías. No dormir, sobre todo en estos tiempos donde todo se cumple delante de nuestros ojos. Ayúdanos por favor, para que cuando todas estas cosas ocurran, nosotros tengamos la seguridad que tú vienes a buscarnos. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a todos los que con sinceridad estudian tu palabra. Y ayúdanos, porque sin duda estamos en los últimos días de este planeta. Te rogamos por la situación mundial. Hoy la ONU está reunido. Hoy soplan vientos de guerra entre Rusia y todos los aliados de la ONU y Estados Unidos. Ya Ucrania está en serios problemas. De igual manera vemos los problemas en China, en Taiwán y en muchas partes del mundo. El viento de la guerra sopla y sufre la gente. Ten misericordia de tanta gente que sufre huyendo, perseguida. Y ten misericordia por las cosas que han de venir sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ayúdanos, Señor. En tus manos estamos. En ti confiamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios me los bendiga. Les pregunto, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vieron el tema que presentamos? ¿Están viendo el cuadro? ¿Está clarito el cuadro? A mí lo que me interesa es que usted vea el cuadro clarito. Las conclusiones se las dejo en sus manos.
que vio el cuadro clarito, el rey del norte, el rey del sur, la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del mar. Que usted tenga la profecía de Daniel 11 del 1 al 40 clara y la profecía de Apocalipsis 11 del 1 al 12 claro. Eso es lo que me interesa. Entonces, si hemos logrado el objetivo, que Dios les bendiga. Nos escuchamos este jueves y sábado que vamos a tener programa y mañana miércoles con Vida y Salud con Mari. No se lo vaya a perder porque el tema va a estar sumamente interesante y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo.